Pues bueno, a veces la improvisación y los en vivos tienen esta sal y esta pimienta que puede llegar a tener estas pequeñas fallas. Pero bueno, también lo que deja es, pues precisamente a veces esta pasión o estas ganas de cuando queremos transmitir las cosas sin haberlas ensayado. Y de verdad que creo que para mejor forma de cerrar esta noche con esta pasión y con estas formas de luego ponerle una perspectiva diferente al mundo, invitamos a Javier Cárdenas, que está muy interesante, como lo tuve la fortuna de conocerlo en el Talent Land, y luego me empecé a adentrar en todo lo que ha hecho, la verdad es que está bien interesante, ahorita nos va a platicar de viva voz en lo que ha estado haciendo. Bueno, mi estimado Javier, antes de abrir ya el micrófono para que nos echemos un palomazo de entrevista y que nos platiques en dónde estás, qué eres y esto de Rotamundos, déjame platicarle a la comunidad de los Legal Hackers rápidamente un poquito de tus antecedentes, en donde precisamente tú te denominas, y estoy seguro que así lo es, un emprendedor precisamente apasionado, que precisamente ha terminado en lo que hoy se denomina Rotamundos. Entonces, dame un segundito para rápido leerle a la comunidad un poco de tu antecedente. Claro que sí, Mauricio. Oye, no me aparece. Javier, ¿sabes qué? No me aparece y creo que no te preocupes. Vamos a darle mejor a que, pues qué mejor que platicar una biografía que de viva voz. Entonces, eres precisamente, tal vez podríamos empezar del presente hacia atrás, ¿no? Podríamos, creo que hacer ese ejercicio para aprovechar este accidente o posible coincidencia para que así fuera. Y bueno, Rotamundos y esto que hoy denominamos este capítulo en donde nos estás haciendo favor de participar, democratizar la inversión inmobiliaria o democratizar la inversión, ¿se puso de medio moda? ¿O qué pasó ahora? ¿Por qué ahora se abrió de repente un abanico de que yo ya puedo invertir en el sector inmobiliario? Y empezó a aparecer un abanico de posibilidades y de vías impresionante. Y yo de repente, pues no sé si pudiera eso generar luego una sobre oferta, ¿no? Pero bueno, ¿en dónde andamos, Javier? O sea, un poquito de ti, ¿por qué es que terminamos en Rotamundos? ¿Cuáles son tus triggers que te han llevado a denominarte precisamente un emprendedor de hueso y empedernido, que de alguna forma pues sigue buscando, ¿no? Esto nuevo y esta aportación al mundo. Sí, gracias, Mauricio. Fíjate que lo que yo he estado viendo es que el mundo poco a poco se ha ido digitalizando y vamos hacia un camino digital que va a transformar muchas industrias, y una de ellas es la forma en la que vamos a vivir. Pues yo como emprendedor pues llevo 20 años en la industria digital desde el año 2000, cuando tenía 19, y pues más de 20 ya llevo. Y lo que cuando yo inicié mi primera empresa fue haciendo websites a negocios pequeños. Y ahí nadie sabía que era internet. Literal les tenía que explicar. Todo el mundo me preguntaba, el dueño de un spa, el dueño de un restaurante, de una mueblería, me decían que era internet. Si nos vamos al presente, ¿qué ha pasado en estos últimos 20 años? Desde cómo ha explotado el comercio electrónico, surgieron las redes sociales, surgió el iPhone en 2006, 2007 que empezó, pero todo ha sido en 20 años una aceleración impresionante. O sea, si hacemos un pequeño bloque de este periodo de vida en el que nos hemos nosotros inmersos, sobre todo la generación que tiene 30 y pico, 40 y pico, y los 20 también,
pues empezaron a conectar internet, a qué edad empezaron a tener su primera cuenta de Hotmail, a qué edad empezaron a navegar, y en este periodo de tiempo, cómo ha cambiado todo. O sea, si decías, oye, yo buscaba información para hacer las páginas web en la sección amarilla, literal en el libro, y todavía nos repartían los libros en todos lados, ¿no? Y de ahí, y de repente nada, ya todo es Google, ya todo es Internet, y pensar en el libro en la sección amarilla, pues ya no está ni en los hoteles. Y de ahí, si te pones a ver un poco antes, es decir, pues es que todavía tenía mis cassettes y los regresaba con pluma, ¿no? Oye, y lo de la sección amarilla, que hasta los dedos te quedaban ahí con el carboncito, ¿no? De la misma sección amarilla, o sea, es algo ya impensable ahorita eso de la sección amarilla, ¿no? Es impresionante. Y fíjate que muchas personas piensan que va a cambiar en el mundo. Y yo también veo, ok, ¿qué va a cambiar? Pero, ¿qué no va a cambiar? Y el real estate es algo de lo que la gente necesita vivir. Y van a necesitar casas los próximos 20 años, 50, 100. A lo mejor no va a existir Airbnb o Booking o Expedia, no sé. Puede ser que se pongan más las pilas Expedia, o puede ser que surja una nueva plataforma en los siguientes años que destruya Airbnb, Expedia y a todas. Pero finalmente el dueño del activo, de las casas, de los hoteles, va a tener tráfico, porque la gente necesita hospedarse y necesita un lugar para vivir. Pero, volviendo un poco a estos 20 años que me han llevado a lanzar Rotamundos con bastante, digamos, data y big facts, o sea, como datos irrefutables, es un poco eso de todo lo que hemos visto en los últimos años, qué empresas surgen, qué empresas cambian. Vimos cómo Instagram mató pues, muchas plataformas de foto, cómo desaparece Blockbuster con Netflix, cómo desaparece Kodak, cómo desaparece Canon, cómo muchas compañías en los últimos 20 años por la explosión digital cambiaron. Pero entonces, ¿qué pasa en el 2020? Yo en el 2000, 2 años antes, yo en el 2018 decido tomarme un tiempo sabático, como estar más o menos yendo a la oficina poco, estar viajando más, pensar cuál era mi siguiente startup. Y ahí es donde empiezo a ver diferentes industrias. Me convertí un poco en ángel inversionista de algunas startups. Aprendí mucho, la regué en algunas. Y entonces empecé a ver cómo el mundo necesitaba democratizar el acceso a los bienes raíces, pero lo que yo visualicé ahí es que podíamos crear el juego del Monopoly, que me imagino que muchos juegan o han jugado Monopoly, que es donde tú puedes, el Monopoly tiene un banco, te da billetitos y tú puedes comprar hoteles o casas. Y las personas que caen ahí te pagan renta, que es como un juego, pero en realidad es el juego de la vida. Entonces, el problema es que la inversión en real estate, históricamente, si nos vamos al año 2000 para atrás, siempre había estado concentrada en los grandes capitales, en los grandes millonarios, en los fondos, en los bancos. Ellos eran los que invertían en los centros comerciales gigantes, estos fondos de pensiones, Afores, Pension Funds, institucionales. El gran real estate del mundo estaba concentrado en eso. Luego empiezan el año 2000 y ya empiezan a surgir con mayor fuerza las fibras, que los fideicomisos de inversión en bienes raíces o los Real Estate Investment Trust en Estados Unidos, donde una persona puede agarrar con $50, 100, lo que sea, ser partícipe de un portafolio de bienes raíces para recibir renta. Pero eso no te da decisión de tu inversión, porque finalmente eso está restringido a los fund managers o a los administradores de la fibra, del fideicomiso, del REIT en Estados Unidos. Entonces, ¿a dónde va el futuro? La SEC, la Security and Exchange Commission en Estados Unidos, permitió unas nuevas regulaciones que hoy, esta regulation que se llama Regulation S, Regulation D y Regulation A+, estas regulaciones permiten que plataformas tecnológicas puedan crear su propia especie de bolsa de valores para comprar y vender pedazos de activos de casas a inversionistas que son residentes en Estados Unidos, que llaman accredited investors, o a extranjeros. Entonces, lo que yo estaba viendo ahí es que podíamos crear el monopoly del mundo. Y el monopoly empezó con hoteles. Y ahora va con casas. Y ya teniendo esta infraestructura, pues vamos a levantar el tablero el 14 de febrero para que las personas puedan comprar desde su app pedacitos de casas y van a recibir una tarjeta de débito, Rotamundos, Mastercard, para poder ahí recibir sus rentas.
y poder utilizar su tarjeta para pagar un Starbucks o lo que quieran. Pero un poco, digamos, este es como que el inicio y pareciera que es el endgame, pero en realidad viene detrás de muchas cosas. Porque volviendo al año 2020, cuando decido fundar Rotamundos, fue unos meses antes, y tenía como que la firme convicción de iniciar con la cadena hotelera, para nosotros meterle tecnología, distribución, estándares y capacitación a hoteles pequeños que normalmente estaban fuera del scope digital. Y si nos damos cuenta cuántos hoteles pequeños independientes hay en Latinoamérica, hay alrededor de 100,000. Y estos 100,000 hotelitos, pues son hotelitos que están como muy fuera de las cadenas hoteleras. Entonces dije, bueno, vamos a empezar con una cadena hotelera que acompañe, digitalice y apoye a estos pequeños hoteles, y no precisamente hoteles tradicionales, sino también glampings, cabañas, casas en árbol, hostales. Entonces, ese era el plan de negocios, Mau, y de ahí empezamos todo el plan y nos agarra la pandemia justo antes de arrancar. Y ahí fue donde el mundo que yo veía que se iba a digitalizar y que venía algo donde la gente, que yo creo que la gente iba a trabajar de manera remota cada vez más, ya estaba Zoom, digo, en el 2018 ya estaba Zoom, ya estaba Google Meet, estaban todas estas plataformas, pero la gente no la usaba tanto. Si tú le proponías a una persona hacer un negocio por Zoom, pues te decía, no, mejor nos echamos un café. O sabes que vente a Monterrey y nos vemos, estamos 2 horas platicando y te regresas a Ciudad de México. Así funcionaba el mundo. Oye, es que tengo que ir a Nueva York a una comida. No, pues ni modo, tienes que ir, ¿no? Pero entonces viene la pandemia y nos meten a nuestras casas y empieza uno de los experimentos sociales más interesantes en la historia moderna de la humanidad, que era qué pasa si encierras al mundo y siguen produciendo. Entonces, Zoom, las plataformas digitales explotan, y lo que todos los analistas dicen es que en estos iniciales 6 meses de pandemia, digamos de marzo, los siguientes 6 meses, marzo 2020, brincamos en 6 meses, 6 años en adopción digital. Y la gente compraba el súper pues ya por teléfono y se fue mucho a internet y empezaron a trabajar online a fuerza y empezaron a tomar clases online los niños desde primaria. Y entonces ahí viene un cambio muy interesante porque se empieza a digitalizar el mundo, pero eso acompaña la tesis de Rotamundos del inicio, que era la gente eventualmente va a poder trabajar más remoto y va a poder vivir rotando el mundo. Entonces voy a poder vivir una temporada en una casa, una temporada en otra ciudad, una temporada en otra zona, trabajando de manera remota, por eso es el nombre de Rotamundos. Entonces, cuando empieza a pasar la pandemia, nos damos cuenta de que el mundo estaba cambiando a una velocidad tan rápido que al terminar la pandemia, el vivir rotando el mundo ya iba a ser más común. Y entonces hoy en día, si te das cuenta, muchas personas, muchos corporativos ya comprobaron que trabajar remoto funciona, pero no es full remote en todos los puestos. A lo mejor en desarrolladores, en developers, diseñadores, etcétera, sí, y en muchos puestos sí. Pero hay puestos en los que necesitan un modelo híbrido. Entonces dicen, oye, ¿sabes qué? Ven 2 días a la oficina y 3 trabajas desde tu casa. Y así están ahorita N cantidad de empresas adoptando este mix model. Pero entonces la gente que está haciendo dice, oye, entonces voy a dejar mi depa en tal zona de Nueva York y me voy a ir a Connecticut y voy a manejar 1 hora porque ya no tengo que estar todos los días en Nueva York. Entonces tengo más espacio, es un pueblito más natural, con espacios más abiertos, ya no tengo un depa, tengo una casa, mis hijos tienen más espacio, y entonces se está desagregando el mundo. Ahorita en Estados Unidos estamos viendo la data de cómo se están migrando, o sea, los teléfonos que antes dormían en Manhattan o en Brooklyn o en San Francisco, en Seattle, todos estos lados, se están yendo, no sé, Dallas. Entonces, oye, ve, antes dormían tantos teléfonos en Dallas, pero ahora esos teléfonos duermen en Irving o duermen en Frisco, 1 hora de Dallas, pero van y trabajan 2 días a la semana, están en Dallas. Entonces, con la data de movilidad que se puede transaccionar en los Data Management Platform, puedes cruzar esa visibilidad, decir, estos nuevos pueblitos empiezan a recibir gente que además no va y compra, sino va y renta. Y bueno, no me quiero extender un poco para que sea un poquito más conversación, Mau, pero por ahí va justo el modelo que estamos.
Es que nos barajeaste varias, entonces son cartas bien, bien chonchas, porque como dices, la verdad es que, a ver, de entrada, en efecto, nos dimos cuenta que podemos hacer vida alrededor del mundo, ¿no? Que podemos entonces incluso profesionalmente sobrevivir a distancia. Eh, pero entonces las mismas personas que de alguna forma quieren rotar por el mundo, ellos mismos forman parte de esta inversión, o por un lado es tipo crowdfunding, en donde precisamente tienes por un lado a un solicitante y por otro lado a los inversionistas. O en ese sentido, ¿cómo funciona? Porque me queda claro el beneficio, ¿no? Para los que nos gustaría rotar por el mundo y los que sí lo están haciendo. Pero del lado de la inversión, cómo funciona este círculo, Javier. Y fíjate que justo convergen ambas, porque por una parte, las personas, hoy estamos viendo un gap, digamos, es una pequeña diferencia entre lo que los salarios dan para poder comprar una casa con, y lo que están subiendo de valor las casas. Entonces vienen muchas teorías económicas del 70-70, donde y tal vez el 80-80, 90-90, es decir, en el 2070 más del 70% de la población va a rentar, porque ya va a haber ese gap tan dispar, donde las personas dejan de comprar casa, porque dicen, oye, ya no me alcanza para comprar la casa que quería, pero sí me alcanza para rentar. Pero como quieren rotar el mundo, porque dicen, oye, ¿y por qué se acompaña esta teoría de rotar el mundo? Por muchos sucesos. O sea, yo creo que están pasando cosas en el mundo que en 20 o en 30 años vamos a estar discutiendo en el momento en el que nos estamos viviendo, porque estamos viendo un cambio drástico que tal vez no lo vemos, pero lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, es que las personas están empezando a casar cada vez más grandes. Entonces dicen, oye, para empezar, mucha generación dice, no, ya, ¿para qué me caso? Y si es que me caso a los 30 y altos o a los 40. Entonces, los que se casan o los que viven en pareja deciden tener ya nada más un hijo en promedio. Entonces hay países donde el índice de repoblación ya está bajo de la media. Entonces dicen, los que quieren casarse se casan tarde. Los que quieren tener hijos tienen en promedio 1. En muchos países 1.2, 1.3 es el promedio. De ahí los índices de divorcio, que también es algo considerable que está pasando, es, es, son altísimos. Entonces ya hay índices de cercanos al 50% y ya se lleva. Y por otro lado, la maternidad y la independencia de la mujer es hoy mucho más equitativa que antes. Entonces vemos a las mujeres tomando puestos cada vez más relevantes en todas las industrias y muy a la par ya del hombre. Entonces la equidad de género lo que está haciendo junto con la tecnología y biotecnología, si te vas a España, por ejemplo, que hay data dura del año pasado, y dices, vamos, agarraron 2 muestras y dices, a ver, de todos los niños que nacieron en España, agarremos 2 muestras. Mamás menores de 25 años y mamás mayores de 40. Hubo más nacimientos de mamás de mayores de 40. ¿Por qué? Porque ya pueden congelar los óvulos, porque hay mucha biotecnología para ayudar a la fertilidad de la mujer. Entonces, la tendencia es que la edad promedio de una mujer para ser mamá ya va a estar más cercana hacia los 40 que lo que veíamos en el siglo pasado, que era más cercana hacia los 20. Entonces, si combinamos todos estos factores y le añadimos una capa, que es, puedes trabajar remoto en muchos puestos, y hoy en día grandes reclutadores, Adecco, Manpower, etcétera, están diciendo, oigan, no podemos reclutar ciertos puestos si no les dan remote option, porque ya las nuevas generaciones, si no les dan remote option, no aplican. Entonces están invitando a muchos corporativos a que esta lista de puestos, si quieren talento, tienen que dar remote. Y entonces el talento ya no se vuelve local. Entonces una empresa dice, oye, yo necesito un arquitecto que me haga render. Perfecto. Entonces yo ya no necesito que el arquitecto esté aquí en Ciudad de México. Y entonces ni siquiera en la zona. Entonces yo puedo agarrar un arquitecto que esté en Buenos Aires o en Lima. Y entonces el talento ya compite con talento global, pero también los mejores talentos quieren trabajar remoto y van a querer trabajar remoto. Entonces esa generación que ya va a trabajar remoto, en unos años, en 10, 20 años, cuando veamos atrás, al 2022, 23, va a parecer que se nos olvidó que trabajar era fuerza en una oficina, como ahorita la sección amarilla. Así de veras usábamos la sección amarilla, es más, regresábamos el café con pluma. Entonces vas a llegar
en Y 20 que se años te vamos a decir, salía la cinta, ¿no? Ya estaba así cierto con la pluma dándole. sí, Sí. y pues era así como vamos a decir en el 2043, vamos a decir, oye, ¿se acuerdan en el 2023 que había que trabajar en la oficina? Sí, es cierto. Sí, Ahorita ya tenemos lentes de realidad virtual, vemos telepresencia, ya la tecnología está tan avanzada que te pones unos lentecitos y te sientes en la sala de juntas y ves a tus compañeros y ya. Hoy, exacto. hoy el trabajo remoto es muy deficiente porque tenemos que estar en una pantalla y es casi 2D, pero en un futuro casi vas a poder estar en un ambiente tridimensional, presencial, y la experiencia del trabajo remoto va a ser muy eficiente. Entonces vamos a decir, oye, ¿te acuerdas cuando trabajábamos por Zoom en una pantalla arcaica? Entonces en 20, 30 años vamos a decir, o sea, ya el trabajo remoto te metes al casco y estás ahí, casi ves el piso nuevo de la oficina. Entonces, lo que el mundo viene, entonces una generación importante quiere y va a estar en este ecosistema viviendo, rotando el mundo. Pero por otro lado, el democratizar el acceso a portafolios de rentas, hoy en día invertir en activos ya se está democratizando. Entonces ya hay muchas plataformas que permiten crowdfunding de inmuebles. Entonces lo que yo traté de hacer en Rotamundos y lo que estamos tratando de hacer con todo el equipo directivo que somos el founding team, pues lo que estamos haciendo es cómo democratizar la inversión inicialmente en Estados Unidos, que es el mercado más estable y resiliente de activos. Históricamente tendrán movimientos en la gráfica, pero si ves la gráfica de todos los activos de Estados Unidos, siempre va para arriba. Y además es dolarizado. Y si eso lo comparas con Latinoamérica, cómo se mueven los activos, y si le metes el tipo de cambio de cómo estaba el peso hace 20 años, cómo está ahorita, cómo estaba el peso colombiano, cómo estaba todo, pues es una de las alternativas más seguras comprobadas para invertir. Y es un marco legal 100% estable. Entonces, las personas van a poder comprar, les llamamos cartas de propiedad, como el Monopoly. Entonces, yo digo, oye, esa casa en Frisco, a una hora de Dallas, tiene buenas rentas, quiero comprar un pedacito de esa casa. Entonces yo la meto a mi Monopoly. Y de repente, oye, yo quiero comprar esa casa que está en Irving, cerquita de Dallas, perfecto también, o en Austin, o en Connecticut, o en Tampa. Entonces yo voy haciendo mi portafolio y entonces yo empiezo a recibir rentas y entonces yo empiezo a tener un passive income, un ingreso pasivo que me permita vivir de una manera más tranquila, más relajada, más consciente, más presente y poder hacer un poco lo que yo quiera. Y entonces yo digo, ok, no voy a comprar una casa para mí, pero voy a comprar pedacitos de muchas casas que con ese dinero que me llega a mi Rotamundos Card, yo puedo perfectamente pagar la renta en cualquier lugar que yo quiera vivir. Y además, como la red de casas de Rotamundos y de hoteles, viene un modelo que vamos a eventualmente lanzar, que yo veo más hacia los siguientes 5 años, que es un living as a service. Así como ahorita pagas mobility as a service como Uber y un poco de todo, el mobility, el living as a service, decir, oye, Rotamundos, yo te quiero pagar la póliza de Living Rotating the World, que me da 365 noches, y es más, se me descuenta de mis rentas de mi wallet, y yo ya sé que ahí tengo 365 noches, y entonces yo nada más escojo y hago mi itinerario del año. Digo, quiero estar 3 meses en Miami, un mes en Sayulita, 3 meses en Guanacaste, Costa Rica. Y entonces, finalmente yo ya tengo un servicio de living as a service. Yo puedo vivir donde yo quiera, de manera libre, flexible, espacios amueblados, confortables, donde puedo tener buen internet, donde puedo trabajar remoto, donde puedo crear comunidad en la zona. Entonces, se combina el que quiere recibir rentas, comprar cartas de propiedad, con el que quiere tener el living as a service. Pero al final de cuentas puede ser la misma persona. Y la idea ahí es dar mucha educación financiera, porque lo que estamos haciendo, vamos a hacer el vehículo para que los latinoamericanos, que eso ahorita nadie lo está haciendo, los latinoamericanos en español, en su idioma, entiendan y puedan tener una plataforma bastante sencilla para comprar cartas de propiedades en Estados Unidos. Entonces, si ellos reciben dólares y viven en pesos, pues la lógica es que van a tener un gap de beneficio económico a largo plazo. Entonces, una persona de Lima o, no sé, de Quito va a poder agarrar y decir, oye, Rotamos, me meto, compro una carta de propiedad en estas que tienes en Texas, recibo mis dólares, pero yo sigo viviendo, no sé, en Perú, o sigo viviendo en Quito, sigo viviendo en donde sea. Entonces, vamos a hacer ese vehículo para Latinoamérica. Oye, Javier, y entonces, o sea, realmente cuando dices yo compro un pedacito,
si estás comprando realmente el inmueble o lo que adquieres son los derechos para... Bueno, creo que me quedé solo. Pero respondiendo a la pregunta es, sí son legalmente copropietarios. O sea, no es nada más no es nada más que reciban los derechos, sino legalmente yo compro una carta de propiedad en Dallas. Le seguía la respuesta, pero te caíste unos segundos, Qué ¿no? bueno, qué bueno. Pero bueno, creo que quedó Ah, claro, ¿no? Si los derechos o sí, realmente la propiedad, ¿vale? y entonces es realmente copropietario. Entonces decir, oye, yo no soy partícipe de los derechos económicos, no, yo soy copropietario de esa casa legalmente y yo la puedo heredar. Yo se lo puedo poner y puedo poner en mi herencia. Esas cartas de propiedad se las dejo a tal hijo o a tal, no sé, o las puedo vender en un futuro si quiero. Entonces, legalmente yo soy copropietario de esas casas y voy construyendo un patrimonio real que es para toda la vida. Si yo quiero no vender mis cartas, pues como si yo no quiero vender las casas que pudiera tener, legalmente yo puedo tener ahí 100 años las rentas. Mau, ¿me escuchas? No sé si es mi internet, pero creo que no. Mm. Pero bueno, siguiendo un poco lo que estamos haciendo en Rotamundos y el marco legal se combina hoy con el marco tecnológico, con las plataformas y eventualmente viene hacia futuro, pues hoy que estamos en la web 3.0 y hablando de tokens, de hackers, de todo esto, pues eventualmente va a venir en la web 4 y la web 5 y la web 10. Entonces finalmente es poder democratizar más, pero yo sé donde ve el futuro es que las personas puedan en una cena social agarrar su app de Rotamundos, girar el mundo y decir, a ver, aquí tengo cartas y se las transfiero al wallet de mi amigo y me transfiere saldo, entonces yo puedo estar vendiendo mis cartas de propiedad casi casi como si fueran cartas del mundial, pero eso va a ser el futuro, porque va a haber un marco legal, va a haber la tecnología y va a estar todo soportado de una manera transparente, pero nuestros hijos, nietos, ellos van a tener sus cartas de rotamundos y van a poder tradear las cartas y van a poder vivir rotando el mundo. Entonces, voy a darle unos segunditos más a Mauricio para ver si se reconecta y si no, pues la verdad es que no sé bien cómo configurar esta plataforma de preguntas y respuestas, pero bueno, eh, me pueden seguir pueden seguir Rotamundos en redes sociales. Tenemos en Instagram la nueva red social que lanzamos justo antier, que es la de Rotamundos-RE, que es Real Estate, en Instagram y en Facebook. Y ahí van a poder ver cómo va el proceso de las propiedades. El lanzamiento oficial es el 14 de febrero, que es que es justo el día en el que van a poder ver las primeras casas que ya estamos ahorita escogiendo y comprando para poder ustedes empezar a comprar cartas de propiedades y va a ser como First Serve, First Deliver, como primero que los primeros que se vayan registrando son los que van a recibir las casas y ellos van a poder entrar primero a apartar sus cartas, se venden las cartas de esa propiedad, aparece como sold out, vendida y pues esperarán las siguientes propiedades. Entonces, eh, pues les agradezco mucho a todos y estoy pendiente en las redes sociales, me pueden seguir también a mis redes sociales personales. Estoy en LinkedIn como Javier Cárdenas Ibarra y siempre respondo en LinkedIn y en Instagram como Javier Cárdenas y Latina y bueno pues y en Twitter también como Javier Cárdenas y Latina. Entonces, pues muchas gracias a todos y que tengan creo que ya no va a haber chance de preguntas y respuestas, este, pero es que no sé cómo picarle. Pero bueno, muchas gracias a todos. Que tengan una muy buena noche. Hasta luego.